El estudio que yo les vengo a dar hoy es respecto a la lectura dispensacional. Entonces quiero comenzar con un versículo que es de Deuteronomio 23:3. Eh, Beatriz, ¿podrías leerlo, por favor? Si tienes a la mano la Biblia. Enseguida lo leo. Ya. Deuteronomio, ¿cuánto? 23:3. Se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan así, como mal o...? Yo te oigo bien. Te escucho perfecto. ¿Querés que lea? Ya, sí, ya que la hermana Beatriz está un poquito demorada. No entrará amonita ni Deuteronomio moabita 23:3. en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ok, bueno, en este versículo quiero resaltar de que vamos a comenzar a hablar respecto a las razas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos a la nación de Israel, la judía, a los que se les dio la tierra prometida y que son a los que se establecen una identidad nacional específica, ¿sí? Es decir, ellos, los israelitas, son específicamente la nación judía. Bueno, quiero explicarles que alrededor de ellos habían más naciones, pero entonces en este pasaje Dios quiere decir es que los judíos o los israelitas eran especiales. Ellos tienen ciertos derechos que otros no, ¿ya? Entonces los amonitas y los moabitas no, ellos no tenían exactamente los mismos derechos que los israelitas. Es más, te decía que las personas de ese país, incluso la 10ª generación, nunca se les daría los mismos derechos de un israelita, aunque aún así ellos quisieran hacer parte, integrarse, no se les será permitido, ¿sí? Entonces yo quiero resaltar que cuán especiales eran los israelitas para Dios, ¿ya? De alguna u otra forma Dios los puso arriba en la tierra gloriosa y las demás de alguna u otra forma se encontraban por debajo de ellos. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, no se podían decir, los amonitas y los moabitas, ellos no podían recibir el mismo trato que los judíos, ¿sí? Ellos eran totalmente separados. Espero que hayan entendido eso. Entonces, César, ¿será que podrías leer 2 Samuel 11:3, por favor? Claro. Segunda de Samuel 2. ¿Cómo? Segunda de Samuel 11:3. 12:3. 2 Samuel 11. 11:3. Sí, Ok. Dios. Dice, y David envió a indagar acerca de la mujer, y uno dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? ok. Bueno, en este versículo yo quiero mostrarles que se enfatiza la nacionalidad de Urías. Se dice que Urías, él se juntó a Israel aparentemente y él peleaba en el ejército de Israel. Y él murió aún así también por la causa de Israel. Pero para los israelitas, él de alguna u otra forma nunca iba a ser Urías el israelita, aunque él aportase mucho, ¿sí? No importaba lo que él hiciera por los judíos, de alguna u otra forma muestran que él es separado, ¿sí? Él siempre fue Urías el Eteo. Entonces, yo les hago una pregunta. Si, un ejemplo, un alemán dice que se quiere unir a nosotros, pero está resaltado lo que aconteció en el pasado. ¿Está bien que lo hagamos a un lado o está bien que se incluya a nosotros? ¿Sí me hice entender con la pregunta que hice o no?
Para mí estaría bien que cualquiera se pudiera unir. Ok, sí, es correcto. Hoy en día, yo creo que nos sentiríamos mal haciendo esto, o sea, apartando a una persona, ¿cierto? Porque pues hoy en día ya entendemos que en Cristo somos uno, ¿sí? Pero entonces también quiero que entiendan que anteriormente las razas eran totalmente separadas. Aunque por más que ellos quisieran o por más que aportaran, no se podían mezclar, ¿ya? Bueno, la hermana Sarai, Valeria, si puede leer, por favor, ¿perdón? Ok. La hermana Sarai, si puede leer, por favor, Gálatas Ay, 3:28. yo, yo quería decir algo, ¿puedo? Por favor. Sí, claro. Ok, yo creo que el asunto que se está resaltando aquí tiene algo que ver con la nacionalidad de la persona, ¿no? Porque tú estabas mencionando de que, por ejemplo, si alguien extranjero se asimila a nuestro ejército nacional, nunca va a llegar a ser parte de, o sea, de como tal, de nuestra nacionalidad, sino que va a siempre ser catalogado como de esa forma. Por ejemplo, el alemán o el colombiano, cosas así, o el venezolano, ¿no? Más o menos, o te entendí mal, o como es eso, Sí, ¿verdad? sí, estás en lo correcto. Ujú. Exacto. Ah, ya, gracias. Gracias. Entonces, la hermana Sarai, ¿será que Leo. podría leer Gálatas 3:28? Claro. Ok. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y yo tengo aquí el versículo, el Romanos 3:9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el asunto que Pablo nos quiere mostrar, ya sea en Gálatas 3:28 o en Romanos 3:9? Que lo importante no es la nacionalidad, sino la vida de ellos con respecto a seguir la voluntad de Dios o hacer lo contrario. Ok, hermana, sí, está en lo correcto. O sea, lo que Pablo nos quiere mostrar en estos versículos es que todos somos iguales, ¿sí? O sea, él dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Él nos quiere mostrar que todos somos iguales. Eh, También, o sea, él quiere resaltar que sea israelita o sea gentil, son iguales, ¿sí? Y él, muchas veces Pablo en muchos versículos se mostraba un poco como a romper las reglas, ¿sí? Porque él siempre quiso mostrar de que no hay nadie mejor que otro, ¿sí? Que judíos y gentiles eran iguales, ¿sí? Y es algo por lo cual el mundo hoy en día también está luchando. ¿Ya? Entonces, lo que hasta ahora les quiero mostrar es que anteriormente eh, se peleaba mucho por lo de la raza, ¿sí? O sea, Dios de alguna u otra forma puso por encima de todos a los judíos, a los israelitas y los otros, pues de alguna u otra forma tenían que estar por debajo, subyugarse, ¿sí? Pero ahora entendemos desde que Cristo vino que eso no es así, ¿sí? Pero es por el cambio de dispensación, ¿ya? Pero ya voy a entrar a poder explicarles mejor eso. Pero entonces ahora quiero cambiar un poco más como el tema, ¿sí? En este momento estamos hablando de raza, pero ahora quiero que entremos a hablar de la esclavitud. Entonces, hermana, hermano Marcos, ¿será que podría leer Génesis 9:25, por favor?
¿Sí? Ha dicho Génesis 9:5. 9:25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién instituyó la esclavitud? Noé. Mm, ¿Puedo contestar? sí, claro. Ok. Sí. Bueno. A ver, pues yo considero que es Dios quien instituyó la esclavitud. A ver, el por qué de eso es porque Dios permitió esa situación, ¿sí? No sé si hay alguna otra explicación para eso, pero yo considero que si Noé estaba siendo inspirado por Dios al declarar esa maldición, el originador de esa Noé. Perdón, Ok. ¿podría hablar un poquito más fuerte? Pero no se oye, no se oye. Hermano César. ¿Sí? Ok. Le están diciendo que si puede hablar un poco más fuerte. Ok. Que si Noé fue inspirado por Dios para declarar esa maldición, es porque el originador de aquella declaración y de aquella maldición es Dios mismo. Entonces, no sería Noé quien lo dijo de su boca, sino que fue algo inspirado por Dios, fue Dios quien instituyó la esclavitud. Sí, sí, el hermano César está en lo correcto. Fue Dios el que instituyó la esclavitud. Claro que fue por medio de Noé, ¿sí? La primera institución de esclavitud la hizo Dios y se la dijo a Canaán, ¿sí? Él dijo que sería un esclavo. Entonces también quiero que vayamos a Génesis 17:23. Hermana Beatriz, ¿será que podría leerlo, por favor? Ok, entonces, el hermano Raimundo Mejía. 17:23, ¿no? Sí, señor. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Gracias, hermano. Bueno, ¿alguien sabe por qué Abraham tenía dinero? Porque hacen como ese resalte en ese versículo. Que tenía muchos siervos, esclavos. Correcto. Sí, hermana. Sí, se dice que Abraham era adinerado a causa de los esclavos. Él compraba y vendía personas, ¿sí? Se dice que algunos nacieron en su casa y pues otros eran comprados. Pero entonces ya Abraham, él era aquel que decidía si ellos eran circuncidados y ellos de alguna u otra forma no tenían ni elección porque él era su dueño. ¿Sí? Nosotros hemos entendido que Abraham era el padre de Israel y que él, la base de toda su economía era a través de la esclavitud. Dios entra en un pacto con Abraham, ¿sí? Pero en Egipto ellos se vuelven esclavos, pero Dios los libera, ¿sí? Pero entonces uno dice, bueno, ellos después de ser esclavos de alguna otra forma debieron como tener compasión, porque ellos después de ser liberados por Dios, ellos después de eso tienen
esclavos. Entonces, quiero que leamos Levíticos 25:42. El hermano César, ¿podría leerlo, por favor? Sí, seguro. Ya estoy llegando. Levítico 25:42. Dice, porque ellos son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Ok. Entonces, Dios mismo, de alguna u otra forma, les pidió a los israelitas después de que ellos estaban como esclavos en Egipto, que ellos tuvieran esclavos, ¿sí? O sea, estoy parafraseando, ¿sí? Cuando en ese entonces, si tú eras un israelita y tú conocías a un israelita desconocido, o sea, no lo conoces, pues, pero es israelita. Si ese judío estaba en pobreza, era el deber de ayudarlo, por el simple hecho de que él fuera israelita, ¿sí? Eso lo podemos encontrar entre el versículo 34 al 42. O sea, si tú encontrabas a un israelita mal, tenías que ayudarlo hasta que él pudiera volver a estar en su estatus de la posición que Dios le dio, ¿sí? O sea, los israelitas no podían ser esclavos porque fue el pueblo que Dios escogió, ¿sí? Dios fue muy especial con ellos y ante todo, ellos llegaron a ser esclavos, pero Dios después de liberarlos demandó de que ellos no podían ser esclavos, pero sí podían tener esclavos. Hermano Marcos, ¿será que podría leer el versículo 44 de Levíticos 25, por favor? Ya. Levítico 25, 34. 44. Voy a compartir aquí la pantalla porque tú no estás poniendo nada, ¿no? De momento. No, yo no sé poniendo nada. Ok. Dice así. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. ¿Podrías continuar hasta el 46, por favor? También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. Ok. Bueno, entonces aquí es como más claro de que los israelitas no podían ser esclavos por el simple hecho de ser israelitas, por el simple hecho de que fueron el pueblo que Dios escogió. Entonces, tenemos la tierra gloriosa, Alfa, que es con la tierra gloriosa de Israel, ¿sí? Y Dios establece que si de alguna otra forma tú tienes, por decirlo así, lo va a llamar, un pasaporte o un documento que diga, bueno, mi raza es israelita, o sea, no tienes como ese privilegio de no ser esclavo, ¿sí? Por el simple hecho de ser israelita. Pero entonces en ese lapso de tiempo habían pues dos clases, que eran los que tenían que ser esclavos para los israelitas y los israelitas, ¿ya? Ok, pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben si la Biblia es un libro pro esclavitud o anti esclavitud? Pro esclavitud. Pro esclavitud, exacto.
Yo, toda, yo toda, creo que, toda la Biblia. yo creo que evoluciona, así como evolucionaron otras cosas. Digo, una cosa fue en el Antiguo Testamento y otra cosa fue después de la venida de Jesús, que les mostró un... Ok. Pues yo más adelante les voy a mostrar un versículo donde Pablo explica que un esclavo va a él, pero Pablo le dice que tiene que volver a donde su amo y que él tiene que aceptar cualquier castigo que se le ponga. O sea, debemos entender que la Biblia es pro esclavitud. Toda la Biblia es pro esclavitud, ¿sí? De alguna u otra forma, a nosotros se nos ha enseñado que debemos creer en la palabra de Dios, que es la autoridad máxima, ¿sí? Y entonces, eh, nosotros en algún momento tuvimos que cuestionarnos si la esclavitud realmente era lo que Dios quería, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que entender que es un cambio de dispensación, ¿sí? Bueno, más adelante voy a poder hablar más respecto a eso, pero quiero ilustrarles que la Biblia es pro esclavitud, o sea, apoyaba la esclavitud, ¿sí? Entonces, quiero parafrasear respecto a lo que pasó con la guerra civil en los Estados Unidos. Bueno, el conflicto en la guerra civil habían dos grupos, que eran los del norte y eran los del sur. Los del norte eh, querían abolir la esclavitud y los del sur defender sus derechos de tener esclavos, ¿sí? Entonces los del norte ya decían, no, ya no más, ya no queremos más esclavitud, esto no está bien. Y los del sur decían que no, que ellos tenían todo el derecho de tener esclavos. Los argumentos que usaban el grupo del norte era que los del, los de, los de, los del sur usaban argumentos que los del norte no deberían, ellos debían renunciar a su religión ¿y por qué decían eso? Lo que pasa es que como la Biblia es un libro pro esclavitud, ellos no podían excusarse con que Dios realmente dice no está bien la esclavitud porque la Biblia era pro esclavitud, ¿sí? O sea, de alguna u otra forma los del norte eran religiosos, pero sentían que eso no estaba bien, que ellos no merecían ese trato, ¿sí? Y sí, ellos de alguna u otra forma entendieron que cuando Cristo vino, no debía de alguna u otra forma tratarse así, porque hasta ahora se está comenzando a hablar de que pues de que todos éramos iguales, ¿sí? Sea blanco, sea negro, sea extranjero, no sea extranjero. Ellos de alguna u otra forma empezaron a percibir de que no estaba bien la esclavitud, pero los del norte utilizaban siempre como pretexto la Biblia. Ellos utilizaban la Biblia entera y podían trazar cualquier historia y podían comprobarle a los del sur que sí se podía tener esclavos, ¿sí? Entonces, eso fue como el breve, ligero, un problema, ¿sí? Porque de ahí surgió el juicio, ¿sí? Para los Estados Unidos. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, bueno, que sepa. ¿Ustedes creen que Dios cambia o no cambia? Valeria, Dime. disculpa. Yo pudiera por favor agregar algo a lo que ya tú bien dijiste. Creo que tengo una cita del espíritu de Ok, profecía que avala lo que tú estás diciendo ahora, de que de que Dios castiga en ese periodo de la historia de la guerra civil. Dios castigó a la nación de los Estados Unidos por el pecado de la esclavitud. Y en un momento del estudio tú comenzaste a decir de que, y espero que esto también pueda responder a tu pregunta de ahora, si Dios cambió o no, porque hubo un punto del estudio en el que tú estabas diciendo que la Biblia es pro esclavitud. Bien, entonces, este, él define que los esclavos se tienen que sujetar a sus maestros. De lo contrario, los esclavos son los que estarían cometiendo pecado, pero él ahora, en la dispensación de White, él está promoviendo la libertad. Fíjate, ahora la esclavitud se considera un pecado
en la historia de Elena White y antes no. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 239, párrafo 1. El capítulo es La esclavitud de la guerra y dice: Dios saca a la nación debido al gran delito de la esclavitud. Tiene en sus manos el destino de la nación. Castigará al sur por el pecado de la esclavitud y al norte por haber soportado durante tanto tiempo su abarcante y penosa influencia. Y si no me equivoco, también el pecado de Babilonia vendría siendo ese para su generación, la esclavitud. Así que sí, Dios cambia. Amén. Te me adelantaste al texto. Muchas gracias, hermano. Sí, perdón, yo iba a hacer una acotación. Perdón. Yo no creo que la Biblia sea pro esclavitud y no creo que Dios haya instituido, por más que estuviera en esa maldición implícita eso, porque Dios nos hizo a todos de la misma sangre, como dice la propia Biblia. Que Él haya permitido es otra cosa, es lo mismo que con la carne. Digo, el plan original no era que comiéramos carne y después tuvo que permitir. Y yo creo que esto es algo similar, o sea, Dios no cambia y yo creo que Él siempre quiso que todos fuéramos iguales y las circunstancias fueron haciendo que el propio pecado fuera degenerando las costumbres. Y el Señor lo que hizo fue permitir, pero no creo que Él lo haya fomentado. Yo pudiera, No creo por que la favor, Biblia aportar. sea pro esclavitud. Yo pudiera aprovechar un poquito para comentar algo sobre lo que está mencionando la hermana, por favor. Sí, claro. Ok, fíjese, hermana, a ver. Espero que estemos familiarizados con el concepto de intención original, ¿sí? La intención original de Dios en el principio no era que la mujer estuviera sometida al hombre, pero luego del pecado, ¿qué fue lo que pasó? La mujer entonces comenzó a jugar un rol de sumisión delante de esta autoridad del hombre. ¿Y quién fue el que instituyó la desigualdad entre hombre y mujer? Si me El lo puede propio responder. pecado fue el que generó la No. desigualdad. Dios lo anuncia, pero no quiere decir que Él lo provoque. Dios puede profetizar cómo van a ser las cosas a partir de entonces, pero no necesariamente quiere decir que Él lo está provocando, que Él quiere que así sea. Bien, entiendo su punto, pero la Biblia enseña de que fue Dios quien hizo esa declaración. Esa maldición proviene de Dios. La mujer quedó en una situación de desigualdad debido a un juicio divino. ¿Sí? ¿Eso fue raíz del pecado? Sí. Pero la declaración la hizo Dios. Entonces, y en el caso de Noé, fue Dios quien inspiró a Noé a profetizar esa maldición. Si Noé es profeta y él profetizó una cosa, ¿quién inspiró a los profetas? O sea que Noé, como profeta, ¿quién le inspiró a declarar esa situación? Fue Dios. Así que el originador y el autor de esa situación es Dios. Ahora vemos que en el tiempo de Elena White, Dios cambia sus leyes. Y si nosotros vamos al espíritu de profecía, la página 74 de Primeros Escritos, evidentemente nos enseña de que Dios cambia. Las leyes que gobiernan en el tiempo de dispersión no son aplicables en el tiempo de reunión. Hermano César, se le escucha un poquito Tenemos que lidiar con estos dos entrecortado. problemas. No cambia. Ok. Las leyes que rigen ciertas dispensaciones cambian. Eso nos lo enseña Primeros Escritos, página 74.
Pero el principio de Dios con los hombres no cambia, como lo enseña el conflicto de los siglos, página 343.1. Con hambre, hay que aceptar que definitivamente es Dios quien instituyó para nuestro. Disculpa, ¿puedes repetir, César? Que no se escuchó tu última parte. Sí, ok. Nosotros vemos de que definitivamente Dios cambia. Cuando nosotros vamos a Primeros Escritos, página 74, ella nos menciona de que las leyes que rigen en el tiempo de reunión son diferentes a las que rigen en el tiempo de dispersión y que nosotros no podemos aplicar las leyes del tiempo de dispersión en nuestro tiempo de reunión. Eso es algo que el Espíritu de Profecía maneja. O sea, en ese sentido, Dios cambia. ¿Qué cambia? Las leyes y las regulaciones. Pero ¿qué no cambia de Dios? El principio que rige el trato de Dios con los hombres no cambia. Ese concepto lo encontramos en el conflicto de los siglos, página 343. Es decir, de allí es donde nosotros encontramos este concepto de líneas de reforma o líneas paralelas. Dios de alguna forma traza la historia para que esté en paralela con la nuestra. En ese sentido, Él no cambia, pero sí cambia sus leyes y sus regulaciones. Y eso es algo que es avalado tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. En conflicto de los siglos, ¿qué más? Por favor, me lo podría... 343.1. Ok, gracias. Muchas gracias. Cierto. De alguna otra forma, si Noé hubiese estado haciendo las cosas mal, Dios no lo hubiese permitido, ¿sí? Entonces, concuerdo con que Dios fue quien inspiró a que se tuviera esclavos. ¿Ya? ¿Están conmigo o tienen alguna otra pregunta o sugerencia? Bueno, entonces, sigo. Cuando se dice que Dios cambia, sí, el hermano César lo dijo, se dice que Él cambia las leyes, pero se puede decir que las leyes civiles, no morales, ¿sí? Bueno, ya va a poder entrar a explicar un poco más eso. Entonces, como dijo el hermano César, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 239.1, bueno, voy a parafrasear, ¿sí? Dios está castigando a los Estados Unidos por el crimen de la esclavitud, ¿sí? Él tiene el destino de la nación en sus manos y Él va a castigar al sur por el pecado de tener esclavos, pero también va a castigar al norte por haberlo tolerado por tanto tiempo, ¿ya? Porque para ese tiempo, como hubo un cambio de dispensación, se debía entender que ya no se podían tener los esclavos, ¿sí? Por eso se dice que Dios sí cambia, ¿sí? Entonces, como yo le había explicado al principio a la hermana, que hubo un tiempo en el que un esclavo se escapa y llega donde Pablo y Pablo le dice que él debe volver a donde su amo. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, Cristo ya había estado, ¿sí? Entonces, él le dice que él debe aceptar cualquier consecuencia, ¿sí? Entonces, lo que hacía el sur en los Estados Unidos era que ellos usaban, se podría decir que Génesis, Apocalipsis para defender la esclavitud. Y el norte no tenía ni un versículo, ni uno, que aboliera la esclavitud, ¿sí? Entonces, se podría decir, yo les hago una pregunta, o sea, ¿de dónde sacó Elena eso? O sea, ella cuando habla en Testimonios para la Iglesia, que dice que Dios está castigando a los Estados Unidos, tanto al sur como al norte, ¿ella por qué dice eso? ¿Ella con qué justificación tiene para decir eso? Si la Biblia me enseña que debemos tener esclavos. ¿Mm? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que ya hay un cambio de dispensación, ¿sí? Yo no puedo traer muchas cosas de la dispensación de Elena porque estaríamos pecando, ¿sí? Entonces,
es, por ejemplo, ella era, ella estaba en contra del matrimonio mixto, que era un blanco y un negro. Y ella también estaba en no procurar la igualdad, ¿sí? O sea, ella entendía que tener esclavos era malo, pero aún así creía en que un negro y un blanco no estaba bien para que fueran pareja. Y también no procuraba la igualdad, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos traer ciertas leyes, se podría decir, del tiempo de Elena G. White para nuestro tiempo porque estaríamos pecando, ¿sí? Ahora esa es nuestra lucha, poder acabar con eso. Entonces, ella era pro segregación, ¿sí? La segregación es la separación de negros y blancos, ¿sí? Bueno, la segregación consiste también en que la separación de distintos grupos raciales en la vida diaria, ya sean restaurantes, cines, baños, colegios, o a la hora de adquirir casas. Eso era una ley en ese tiempo, ¿sí? De que eran iguales, pero separados, ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué Elena dice que Dios estaba castigando a los Estados Unidos por la esclavitud si la Biblia es un libro pro esclavitud? ¿Alguien sabe? ¿Por la Creo que tú lo opresión y el trato? Señor. ¿Por la opresión y el trato que tenían con los esclavos? Sí, también, sí, puede ser un aporte. ¿Alguien más? A Ok. ver. Este. No sé. O sea, lo que Creo que pasa es que... Ah, por ¿alguien el quiere cambio de hablar? dispensación. Sí, qué pena. Eh, Creo que tú dijiste que por el, creo que tú dijiste por el cambio de dispensación, porque Elena se había dado cuenta que no se podía aplicar reglas del tiempo de dispersión en el tiempo de reunión, creo. Sí, sí, es eso. De alguna otra forma Dios le mostró a ella que nosotros entendemos que Cristo iba a venir para 1888 y Eh, ¿estoy mal? sí, Perdón. 1863, creo. Ay, pero eso era, bueno, es que hay dos temas, ¿no? Una era por la esclavitud. Ah, sí, perdón, es que estoy confundiendo con sábado y domingo, perdón. Entonces, Eh, entonces ellos debían de estar preparados, pero habían muchos conceptos que no se entendían, como esto, ¿sí? O sea, de alguna otra forma Cristo quería que todo eso se entendiera, pero pues ellos no estaban preparados para entender que tener esclavos no era correcto, ¿sí? O sea, nosotros entendemos que en 1861 y 1865 comenzó el juicio que fue en la guerra civil, ¿sí? Entonces, eh, eh, Cristo no vino porque no se estuvieron preparados, ¿sí? Entonces, no se pudo lograr el objetivo y por eso Cristo no vino. Pero entonces, sí, es eso. Dios de alguna otra forma le mostró a ella que tener esclavos no era correcto, ¿sí? Dios siempre quiso ya después de un cambio de dispensación de que ya no hubieran esclavos. Entonces, es el cambio de dispensación lo que nos ayuda a entender esto, ¿sí? También nos ayuda a entender en qué punto de la historia nos encontramos nosotros, porque para nosotros nuestra prueba ahora es eso, poder entender, no la esclavitud, pero sí lo que voy a entrar a hablar ahora, que es respecto a la segregación, perdona, el sexismo, nacionalismo y la igualdad, ¿ya? Entonces, Vale. ella, dime.
Sí, quería también hacer un aporte. Fíjate, es interesante lo que tú estás mencionando. Y es que si tú te vas a la historia de Elena White, todo el tema consiste en la esclavitud. Desde la Declaración de Independencia, el tema es la esclavitud. Porque la declaración dice, todos los hombres nacemos libres, y luego dice que los derechos inalienables del hombre consisten en tres: libertad, vida y búsqueda de la felicidad. Entonces, cuando hablan de libertad, están haciendo menciones a la libertad de los esclavos. El problema es que los Estados Unidos se convirtió en una nación esclavista, y fue tanto o sea, llenaron la copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos permitieron ese pecado de la esclavitud cuando se supone que ellos tenían que abolir la esclavitud desde su misma declaración de independencia. Pero ellos nunca lo hicieron. Llegaron a 1861 y entraron en una guerra y en fin, es eso. Entonces, nada, un aporte, un pensamiento solamente. Gracias, hermana. Ok, entonces la esclavitud termina, ¿cierto? Pero empezaron, después de que la esclavitud termina, se empieza a ser racistas y empiezan con lo que es segregación. Pero entonces yo les hago una pregunta. Hoy en día, ¿qué pensamos en el movimiento respecto al tema de racismo y segregación? No hice bien la pregunta, no me hice entender. Oh, sí entendieron. Entiendo que pensamos en el movimiento acerca del racismo y la segregación, pues no está bien, o sea, estamos en contra de eso. Ok. Sí, es correcto. Nosotros entendemos que todos somos iguales, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué Elena G. White ella era pro de no igualdad, ¿sí? Ella era pro segregación, porque ella iba en contra del matrimonio mixto. Si nosotros entendemos hoy en día que un hombre blanco y una mujer morena de color pueden ser pareja, porque Elena no. Ok. Bueno, entonces, vuelvo y repito. ¿Ah? ¿Alguien iba a ¿Aló? decir algo? Sí, Sí. porque en su dispensación eso era un pecado, ¿sí? Eso era pecado para ella, o sea, ella lo consideraba de esa forma: hombre de color y mujer blanca, o mujer blanca y un hombre de color. Para ella eso era algo que no era correcto. Ella tenía esta visión de iguales pero separados, ¿sí? No sé si tiene algo que ver también el tema de la cultura en ese tiempo. No sé si tiene algo que ver también el hecho de que los esclavos o sea, de que los esclavos apenas en 1863 comenzaron a ganar su libertad. Entonces, no sé, quizás para ella el cambio hubiese sido tan fuerte que hubiese roto las barreras y hubiese sido imposible predicar el evangelio en esa situación. No sé, pienso. Ok, sí, tiene mucha razón. Para nosotros hoy en día no está mal que una pareja blanca y que haya un matrimonio mixto, ¿sí? Entonces es por el cambio de dispensación. Nosotros no podemos traer eso de Elena G. White para nuestro tiempo, ¿sí? Por el simple hecho de que estamos en otra dispensación y de ahora que de eso consiste nuestra prueba. Entonces, nosotros debemos entender y también debemos leer bien, ¿sí? Eso también va en cómo leemos también mucho, porque la Biblia, nosotros entendemos que la Biblia es pro esclavitud, pero debemos entender que nada de eso para nosotros es permitido. Para nosotros no es permitido que hagamos segregación y eso.
Bueno, nosotros hoy en día leemos la Biblia dispensacional, las citas, cada dispensación se transforma, ¿sí? Se puede decir que la dispensación nueva rompe las barreras de la dispensación anterior, es decir, las leyes civiles. Y nosotros no podemos usar las dispensaciones antiguas, ¿sí? Porque yo no creo que alguien del movimiento ahora tome las citas de la hermana White, donde ella dice que no debemos procurar la igualdad entre los seres humanos. Y nosotros creo que entendemos que no está bien y no creo que ninguno de nosotros tomemos una cita para este tiempo, para que lo practiquemos en este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿sí me hice entender? O sea, ¿tiene alguna pregunta hasta ahora? Ok. Entonces, la hermana Sarai, ¿será que podrías leer Génesis 17:10, por favor? Ok, ya. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Eso era? Sí, gracias. Y hermano César, ¿será que podría leer Hechos 7:8, por favor? Sí, Hechos 7:8. Sí, señor. Muy bien. Ok, dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Podrías, por favor, volver a repetirlo? 7:8, Hechos 7:8. Hechos 7:8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Espera un momento, por favor. Okay. ¿Será que es Hebreos 7:8? Quizá. Sí, realmente me confundí de... Bueno, yo tengo sobre el pacto de Abraham, Isaac y Jacob 3 hombres, una institución masculina, pero luego con Juan el Bautista y todas las personas iban al río Jordán y se bautizaban. O sea, no sé, estoy un poco... Bueno, creo que me confundí de... Quizás en el 6 dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. O sea, ahí van a ser esclavos. No, sí, sí es el de 7:8, donde hablan respecto al pacto de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? De alguna otra forma, en ese pacto, solo el pacto se entraba solo con hombres, ¿sí? El pacto, Dios hacía el pacto con hombres. Pero luego, con Juan el Bautista, eso no es así, eso cambió. Y en Marcos 1:5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, quiero mostrarles que anteriormente solo los hombres entraban en pacto con Dios, pero después, por el cambio de dispensación, ya no era así. Ahora los hombres y las mujeres también se podían bautizar, ¿sí? ¿Están conmigo o están un poco confundidos? Sí, era el que leyó el hermano César, qué pena, es que no lo puse, entonces. En Patriarcas y Profetas, en la página 582.2, va a parafrasearse algunas partes del texto específicas. Bueno, ahí hablan sobre las escuelas de los profetas
Esas escuelas fueron fundadas por Samuel y estas escuelas eran como, se podría decir así, una barrera de protección para las personas, tanto moral como espiritual. Entonces, lo que querían hacer con esas escuelas eran proteger pues la prosperidad de la nación, ¿sí? Samuel fue aquel que la fundó y él, bueno, él lo que quería era que a esas escuelas fueran hombres jóvenes. Bueno, él habla que quería que fueran estudiosos, inteligentes y que ellos podrían entrar a una comunión con Dios, ¿sí? Poder aprender, estudiar la palabra de Dios, sus obras y así podrían llegar a tener buena sabiduría y una alta comprensión. Pero entonces, todo eso era para ganar el respeto de la gente, ¿sí? Pero entonces en ese tiempo solo podrían entrar los hombres, ¿sí? Pero entonces en el texto Manuscritos Inéditos, tomo 7, página 239.1, esa cita solo se encuentra en inglés. Yo la puedo traducir, gracias a eso. Entonces dice, en todas nuestras iglesias debería haber escuelas y profesores en esas escuelas que sean misioneros. Es esencial que los profesores sean educados para hacer su parte en educar a los hijos de los guardadores del sábado, no solo en la ciencia, sino también en las escrituras. Escuelas establecidas en diferentes localidades y conducidas por hombres y mujeres temerosos de Dios, como el caso lo demanda. Debería de ser construida bajo los mismos principios sobre los cuales se establecieron las escuelas de los profetas. Pero entonces, el primer texto habla con Samuel, ¿sí? Él fue el primero que fundó estas escuelas, pero él solo lo hacía con hombres, con jóvenes, ¿sí? Pero en el tiempo de la hermana Elena no es así, ¿sí? Ya hablan de que los hombres y las mujeres podrían hacer parte de esas escuelas. Entonces lo que nosotros es ver como que en el principio solo eran hombres y pasamos de hombres a mujeres. Entonces esto ocurre ya que nos hemos movido de una dispensación a otra. ¿Es entendible? Sí, hermana. Sí, perfecto. ¿Qué libro es? ¿Qué párrafo? El primero es el donde hablan de que Samuel fue el que fundó las escuelas, está en Patriarcas y Profetas, página 582.2. Y en el otro es Manuscritos Inéditos, tomo 7, página 239.1. Esa cita se encuentra en inglés, ¿sí? Entonces, ay, qué bueno que se me entendiendo. Ya casi va a terminar la cita. ¿Podrían leer, hermano César, será que podría leer Éxodo 28.1, por favor? Sí, claro. Éxodo 28:1. Dice, de entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, para que Aarón y Nadab y Abiú y Eleazar e Itamar, Ok. hijos de Aarón, Hermana sean Sara, mis sacerdotes. ok. Hermana Sarai, yo tengo una pregunta para usted. Sí. ¿Usted es sacerdote? Yo creo que sí, porque estamos, o sea, todos los que siguieron en este tiempo han recibido el mensaje, han recibido una responsabilidad. Y supongo que si nos estamos capacitando es para llevar el mensaje a los levitas. Entonces sí, creo que eso es sacerdote. Amén. Pero yo tengo una pregunta. Bueno, tú no eres hombre. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si este pasaje me dice que son hombres los que hacen parte de los sacerdotes, pero tú eres sacerdote. ¿Por qué? Porque estamos en otra dispensación
Exacto. Ay, qué y, bien. Sí, y es haya correcto. igualdad. Ajá, amén. Así es. Sí, es por el cambio de dispensación. ¿Ok? Hermana Sara, ¿y será que podría ir a número 339, por favor? Ok. ¿Números qué? Perdón. 339. Ok. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Amén. Bueno, entonces, si eras mujer en ese tiempo, ¿podías servir como levita? No. Exacto, no. De hecho, la mujer era En es- súper rebajada. Ujú, lastimosamente. Sí, es correcto, no. Una mujer no podía entrar en el pacto, pero en nuestro tiempo sí se puede. La mujer no podía ir a las escuelas, según lo muestra con Samuel. No podían ser entrenadas, pero para nuestro tiempo sí. También nos muestran que no podían ser sacerdotes, pero para nuestra dispensación sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos progresivos, nos damos cuenta que estamos rompiendo las reglas de las citas anteriores y de las dispensaciones anteriores. Ok. Nosotros estamos de alguna u otra forma hablando de 6,000 años de progresión y ahora estamos en la última generación. Y lo que de alguna u otra forma Dios nos está pidiendo es que haya una restauración total. ¿Sí? Bueno, por último, en el tiempo de Elena habían, se podría decir que tres profetas, ¿sí? Que eran, no sé pronunciarlos bien, así que perdón. Heisenfoss, no sé si se pronuncia así, William Foy y Elena G. White. Lastimosamente, Heisen, ¿sí se pronuncia así? Alguien que me diga si estoy bien o estoy mal. ¿Cómo se pronuncia? Sí, está bien. Hazen Okay. Foss, William Él, Foy, Ellen White. sí, él se retiró. Él tomó otro camino, ¿ya? Y quedó William Foy y Elena G. White. Y William Foy era negro, ¿sí? Y pues Elena, mujer. Pero entonces yo quiero que también veamos como a nivel externo. Está Trump, no sé, Obama y Clinton. Sí, nosotros sabemos que Trump va en contra de los derechos de los americanos, pero Obama y Clinton no, ¿sí? Entonces, los asuntos que tienen que ver con lo externo van muy ligados con lo interno. Entonces, estos asuntos se relacionan con la raza y género. Hoy en día esto está dividiendo tanto a los Estados Unidos como a la iglesia, ¿sí? Porque dentro de la iglesia también aún percibimos problemas con la igualdad, con el sexismo, con el nacionalismo, ¿sí? Entonces, las pruebas que ellos tienen también se convierten en nuestras pruebas, ¿sí? Acerca de cómo nos relacionamos en género y raza, el nacionalismo y el sexismo, y también el machismo, ¿sí? O sea, los mismos problemas que están en lo externo también están en lo interno. No sé si tal vez lo pueden como percibir, ¿sí? O sea, hay 3 por un lado y otros 3 por el otro, ¿sí? Que era Hazen Foss, William Foy y Elena G. White. Y hace también como una comparación con Trump, Obama y Clinton, ¿sí? O sea, se repite, ¿sí? Se repite el mismo patrón, ¿sí? Tanto como Hazen Foss y Trump no hacen bien, tanto Trump en los Estados Unidos y Hazen en la iglesia, ¿sí? Pero quedan otras 2 personas que en la iglesia realmente están siguiendo la inspiración divina, y por parte en lo externo, que son Obama y Clinton, que es tratando de que los derechos de los americanos sean respetados. Entonces, de alguna u otra forma, yo con este estudio quería mostrarles de que es ahora que nosotros tenemos que percibir
¿qué tan importantes son estos temas? Lo que es el sexismo, el nacionalismo, el género, el machismo, porque de alguna otra forma ese es el tema para nuestra prueba, la prueba que se acerca para nosotros, que es en 2021, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan que para nuestro tiempo ya no es aceptado creer en que un negro es más bajo que un blanco o que la mujer está por debajo del hombre, ¿sí? Porque como dice la cita, todos estamos unidos en Cristo. Y yo sé que Cristo cuando vino, él quería mostrar que la mujer era importante, que un blanco y negro eran importantes. Tal vez para ese tiempo no estaba, ¿sí? Se habló más para nuestro tiempo que para el de ellos. Entonces, espero que hayan entendido. Y ya. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No sé. ¿No? Hermana, No, muchas gracias. Díganme. sí. Bueno, en el tema del nacionalismo dentro de la iglesia, eh, ¿cómo cómo se percibe? Porque yo, o sea, me pongo a pensar y no, Ok. es en la, a ver, Ok. Muchas veces nosotros somos patriotas, ¿sí? Amamos mucho nuestro país. Y a veces llegamos a confundir el patriotismo con, o sea, llegamos a pensar que somos patriotas, pero realmente estamos siendo nacionalistas, porque de alguna otra forma defendemos tanto nuestro entorno, nuestro país, que eso no debería ser así. Por ejemplo, en mi caso, nosotros los colombianos, eh, muchas veces es el problema con los venezolanos, ¿sí? De que ellos llegaron pues a robar, o sea, los tenemos por muy debajo. No, bueno, yo no me incluyo, sí, hablo en general. ¿Sí? Entonces, eso puede, o sea, realmente a veces no percibimos que sí hay como un pequeño problema porque esa persona es de otro país, ¿sí? A veces tenemos prejuicios de que, por ejemplo, nosotros los latinos somos mucho más abiertos que los europeos. Y eso tiene que acabar. Nosotros no podemos tener prejuicios. No, es que él como es europeo, él es ay, más cerrado, es callado, no es así como nosotros. Y a veces tendemos a apartar a esas personas inconscientemente, indirectamente. ¿Sí? A veces no percibimos que estamos haciendo algo malo hasta que una persona me dice, hey, vea, me sentí mal porque en algún momento me sentí excluido porque pues yo no tengo ese tal vez, ese carisma, por decirlo así, cultural, ¿sí? Entonces, aunque no lo crean, se ve, o sea, se ve lastimosamente que en el movimiento hay personas que excluyen por el simple hecho de que como no es el mismo, hay choques culturales y eso es un gran problema, eso no debería de pasar. Ya no Eh, entendió cuando te acabé de decir. Valeria, ¿puedo Mm, aportar algo a tu respuesta? Por claro. favor. Ok, fíjate, yo no sé si el hermano que realizó la pregunta sabe que nacionalismo engloba, entre otras cosas, bueno, como tal, el nacionalismo englobaría las tres cosas que nos acaba de mencionar Valeria, que son nacionalismo, sexismo y homofobia, pero principalmente es el racismo y el sexismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo hace referencia a tu identidad nacional. Y si yo me identifico como una nación cristiana y blanca, ¿qué es lo que yo voy a hacer para mantener pura, entre comillas, mi sociedad? Pues lo que yo voy a hacer es impedir que extranjeros se mezclen con mis mujeres. Y allí entonces involucras literalmente los dos conceptos, racismo y sexismo, de primera mano. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros lo llevamos al plano de la iglesia, porque yo no lo quisiera, o sea, involucrar a nivel del movimiento, pero sí a nivel de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando tú ves hacia las votaciones en el año 2015 sobre la ordenación de la mujer, que se votó no, allí tú ves o sea, allí tú puedes ver claramente que hay un sexismo rotundo. Y no solamente eso, sino también un racismo. ¿Por qué? Porque los que se les dan preferencias en las votaciones son la parte más conservadora de, digamos, de la iglesia, ¿sí?
y la parte más conservadora de la iglesia pues permanece en los Estados Unidos, quienes se identifican como blancos y que ellos quieren mantener las cosas, vamos a decirlo tal cual, puras, entre comillas, dentro de la iglesia y no quieren abominaciones, como ellos le pueden decir, que una mujer sea ordenada pastora y tal, ese tipo de cosas, ¿ves? ¿Y quiénes eran los que promovían que las mujeres fuesen pastoras? Pues, este, entre otros eran los europeos. Los europeos tienen una visión más holística, es una mejor visión, pero los estadounidenses tienen una visión más nacionalista y unilateralista, mientras que los europeos son más multilateralistas. Y eso nosotros también lo podemos ver incluso si lo llevamos al plano del movimiento. Antes de la separación habían estos dos bandos luchando, los unilaterales, FFA, y los multilaterales, nosotros los que quedamos. Entonces vemos cómo realmente es Dios quien dirige todas estas cosas y podemos sacar muchas parábolas en la historia, de hecho, que nos hablan sobre este tema. Amén. Gracias, ¿Alguna hermano. otra pregunta? Uy, sí, muchas gracias, Pero, no- hermana. pero Valeria, yo yo quiero- Bueno, ok. Dígame. solo me quedó una duda. Bueno, yo entendí que en Estados Unidos eran los que más bien querían la ordenación y, y fueron por eso que se querían hasta separar, ¿no? Bueno, como división. Algunas asociaciones, pero no todas. La mayor parte eran proconservadores, estaban de parte de Ted Wilson. Y Ted Wilson, como nosotros sabemos, cuando él ascendió, la primera cosa que él dijo fue el espíritu de profecía de la Biblia y los levantó para ganarse esos sectores conservadores de los Estados Unidos. Habían algunas asociaciones como California y, si no me equivoco, Arizona, que ellos votaban en favor de la ordenación de la mujer, pero no eran todos en general. Y nada, esas fueron, de hecho, ellos hasta hicieron digamos, una especie de estrategia porque la, lo que ellos pretendían era que no se ordenara a la mujer. Vemos el sexismo allí bien marcado. La estrategia que ellos hicieron fue mezclarse también con sectores conservadores de Latinoamérica y de África. Parece contradictorio, pero resulta que el racismo se puede ver de formas muy, este, tú lo puedes ver de forma más profunda. Quizás tú no lo puedas ver así en la superficie al principio, pero hay personas de color que también son racistas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se colocan bajo una posición de sumisión ante lo que ellos consideran ser una autoridad blanca, ¿sí? Entonces, nada, vemos allí, al menos según mi percepción, y no sé si Valeria pues la comparte y la apoya, vemos racismo y sexismo en esa votación de la ordenación de la mujer. Sí, así es. Valeria, más que una pregunta, quiero hacer un comentario y que Claro. dentro de, o sea, ese efecto del sexismo que viene del nacionalismo, eh, ha afectado la iglesia adventista de esa forma y más que resaltar el error que han cometido de mantener ese pensamiento conservador, quiero también, no sé si saben, no es por defender, sino quiero resaltar la forma como han sido perseguidos estas personas que se han levantado en contra de eso. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay una iglesia que se llama Forest City y ellos son un movimiento dentro de la iglesia que es muy liberal. De hecho, tienen pastoras, mujeres, y la iglesia adventista a ellos los ataca por eso, porque se fijan más que todo en las reformas del vestir, del comer, y los atacan por eso. Entonces, qué día yo estaba hablando con un hermano de Estados Unidos y me hacía como un comentario, bueno, esa iglesia, yo tengo malas referencias de esa iglesia, pero es precisamente por eso, porque no siguieron la línea conservadora y se ponen en contra de eso a la liberal. Entonces, en este momento, ellos están prácticamente creando un movimiento dentro de la iglesia adventista y se está disociando, la verdad. Está pronta a derrumbarse esa estructura. Quería comentar eso. Gracias, hermano.
¿Alguien más tiene una pregunta o un aporte? ¿No? Bueno, entonces, ¿alguien que quiera orar para cerrar? No sé. Hermano César, ¿me ayuda con eso, por favor? Sí, adelante. Vamos a postrarnos entonces para dar gracias a Dios por el estudio. Bien. Querido bondadoso Señor, queremos realmente caminar a la luz de esta dispensación y abandonar nuestras ideas preconcebidas y aceptar las condiciones que tú impones en su debido tiempo, Señor, para nosotros seguirlas, Padre. Que podamos tener siempre una mente clara y unos oídos bien abiertos, Señor, para escuchar tu voz y andar según lo que tú nos has solicitado. En este caso, pues de atrás aquellos conceptos como racismo, sexismo y homofobia y entender lo que es el verdadero amor al prójimo. Pido Dios que por favor sigas bendiciendo a este grupo y al movimiento y a los ancianos quienes lideran este movimiento, Señor, y que podamos juntos todos estar fortalecidos a la hora de llevar este mensaje a aquellos que también tienen hambre y sed de justicia dentro de la iglesia adventista, Señor, denominados los levitas. Te pedimos, Padre, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas